Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Enolo Utomuro y aunque suena élfico, vengo a hablarles de España, Asturias y su actualidad. Hoy se inicia La Pecera, un programa de actualidad informativa en el que, con la ayuda de los tertulianos, de nuestros tertulianos, iremos tratando los principales temas de la actualidad asturiana y nacional. ¿Por qué La Pecera? Porque se trata de un programa de radio en televisión y televisión en la radio. Buscaremos, pues, la cercanía del medio radiofónico. No podemos prometerles que estén de acuerdo con las opiniones aquí vertidas, pero al menos sí les invitamos a un momento de reflexión. Tendremos peces de muy diferentes colores y de agua caliente, agua fría y diferentes ideologías, pero desde luego todos ellos con una opinión propia y digna de ser escuchada. Acompañándome, además del pequeño pez Azatot, tenemos a dos invitados esta noche. A Francisco Gómez del Castillo, informático. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y a José Girón, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿O cómo Pues bien, estáis? bien, encantado de estar aquí empezando este programa. Estamos resistiendo en este país que nos tocó vivir y sufrir, y también encantado de estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas. Con vosotros. Muchas gracias. No nos ponemos de acuerdo con el tuteo ni con el usted, pero en fin, aquí estamos. Pues esta noche vamos a empezar hablando de algunas noticias, como he dicho, tanto de actualidad asturiana como española, y vamos a comenzar con un tema verdaderamente que podemos centrar en Asturias y que, sin embargo, mediáticamente ha ya trascendido las fronteras. Hablo, claro, del caso Marea, que hoy El Comercio titula, nos muestra el siguiente titular que dice lo siguiente: la policía constata que Riopedre no recibió ni un euro, pero benefició a su hijo. Vemos aquí, entonces, una frase relevante que no sé cómo interpretan esta noche. Bueno, pues sí parece que no se lucró económicamente directamente así en dinero contante y sonante, pero sí vamos, por las declaraciones que ha habido hasta ahora, sí parece que ayudó a su hijo, que le enchufó en un trabajo y tal, y bueno, le ayuda con la empresa, dice que le sigue ayudando, que le sigue costando dinero, lo cual es dejar bastante mal al hijo decir eso en público, pero bueno. Pero sí parece que Riopedre no se benefició económicamente. Ahora, que recibió regalos muy sospechosos, sí. Y eso una persona de su experiencia sabe de dónde viene. José. Bueno, el tema es muy complejo, ¿no? Muy complejo, porque si bien es cierto que parece ser que no se benefició directamente de dinero, como dice Francisco, contante y sonante, pero yo introduciría un factor nuevo, y es su responsabilidad política, que la tiene al 100%. ¿Conocía todo el amaguestu? Pues por supuesto, él y su jefe directo, es decir, el presidente del Principado, el señor Tiniareces, conocían perfectamente el asunto y son responsables políticos del tema. Si se beneficiaron o no se beneficiaron directamente, bueno, pues ahí están los jueces, los expertos, que tendrán que decirlo. No obstante, sabemos que en su entorno, gente nombrada por ellos sí que se beneficiaron. Sí, porque han surgido varios nombres dentro del caso Marea. Pues evidentemente, aparte de las empresas Grafo y APSA, pues Renedo, Otero, ¿algún responsable directo, alguna cabecilla de la operación? Bueno, las funcionarias Renedo y esto, parece que son además las cabezas de turco, no sé, porque cabeza de turco suele ser el que no tiene culpa de nada y se la echa, ¿no? Y esta mujer parece que sí tenía bastante culpa. Pero el trato que se da en la opinión pública, porque no olvidemos que esto es un escándalo de corrupción política, ¿no? Entonces, como que nos afecta a todos. Y en esto la opinión pública, la pena de opinión pública también debe recaer igual, ¿no? Y en esto hay una cosa que se está tratando de hacer distinta vara de medir, y no es lo mismo el que peca por la paga que el que paga por pecar, ¿no? Como se decía de otros escándalos antes. Yo precisamente he cogido una cosa del Comercio en el que se hace un resumen de los 5 principales implicados: Riopedre, Renedo, Otero y los 2 empresarios, y el titular es significativamente distinto. Mientras a una se le dice María Jesús Otero, un cerebro que se guardaba los gustos caros para la intimidad. Alfonso Carlos Sánchez, el de Almacenes Pumarín, un tímido que lo fió todo a expandir la empresa familiar. No sé si me entienden
los oyentes y los televidentes los distintos matices, ¿no? Este hombre era un hombre tímido que quiso expandir la empresa familiar. Ya. Y ponía la pasta. A cambio de, hombre, bueno, la otra cogía la pasta, pero el otro la ponía. Y en eso hay que ver, porque en los escándalos de corrupción que hay en España siempre se hace especial hincapié en el representante político, claro, que es el que nosotros hemos puesto ahí y el que nos debe rendir cuentas y el que tiene que figurar. Pero también el que ha puesto la pasta por esos favores, el que ha sobornado, el que ha tal, ese también tiene que salir. Y a ese también le tiene que llegar la vergüenza. Claro, bueno, y evidentemente en este caso pues estamos hablando de empresas como el Grafo y APSA. Evidentemente hay una base económica importante. Claro. Aparte, me refiero, dejando a un lado, por supuesto, regalos, favores, me refiero que el otro día, en otro programa de esta casa, en Asturias es Noticia, dos invitados de nombre que para mí ligeramente impronunciable, pido disculpas desde ahora a los telespectadores, radioyentes, ¿no?, porque eran alemanes, Rolf Bellebach y Holm Detlef Kuhler, el Kuhler me ha costado bastante decirlo, nos decían que en Alemania, de donde ellos proceden, hay casos aislados de corrupción, pero que aquí, en España, encontramos grandes tramas. ¿Podemos hablar de un mal de corrupción endémico español, algo que diferencia a España del resto de países, o esto es falso? No, yo creo que no. En Alemania hay casos de corrupción y además, como es una potencia económicamente mucho más grande, pues los casos de corrupción son multiplicados a lo que hay aquí, en dinero por lo menos, ¿no? Aquí, bueno, el caso Marea, que bueno, a nosotros porque nos pilla muy cerca, entonces, yo qué sé, si son 5 millones de euros o 10 millones de euros nos llevamos las manos a la cabeza. Pero en Alemania, el Deutsche Bank estuvo modificando fraudulentamente el Euribor, que nos afecta a todos los europeos en las hipotecas. Miles de millones. Hombre, si esos son casos aislados, pues sí, es que como haya dos casos como esos, claro, nos hunden en la miseria. Casos aislados uno detrás de otro, sí. Sí, pero claro, yo no creo en eso. Además, otro día a ver si traigo algunos casos de corrupción en los países nórdicos y eso, que los hay como aquí. Lo que pasa es que aquí, no sé, son nuestros, son más cercanos y tenemos más salero para esas cosas. Bueno, yo para abrir un poco de debate voy a mostrarme en desacuerdo con nuestro contertulio, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? En Alemania hay muy pocos casos de corrupción política, diferentes del tema del Deutsche Bank que tú has mencionado, no, pero me refiero a corrupción política, que es lo que aquí nos mueve, con el caso Marea de Asturias. En Alemania prácticamente no hay casos, muy pocos, una docena, 2 docenas como máximo, pero según datos del Consejo General del Poder Judicial, referidos al año pasado, 2015, no son datos que yo me invente, sino están publicados por el Consejo General del Poder Judicial. En España hay 1.700 casos abiertos por los juzgados, 1.700 casos de corrupción política en España. No son una docena, ni 2 docenas, ni 3 centenares, son 1.700 casos, de los cuales, simplemente es entrar en el Consejo General, el informe del Consejo General y verlo, 540 casos corresponden a Andalucía, 200 a la Comunidad Valenciana, pero están implicados todas las comunidades. En Asturias muy pocos, solamente hay 4 casos en Asturias, el de Cudillero y 2 más por ahí muy pequeñitos. En el caso de Asturias son todos del PSOE, en Andalucía son la inmensa mayoría del PSOE en Andalucía y la Comunidad Valenciana son del PP. Pero también están implicados todos los demás partidos políticos, Convergencia y Unión, el PNV, Izquierda Unida, por supuesto, etcétera, etcétera. Es decir, que es una corrupción generalizada que en España no comenzó ayer ni antes de ayer, comenzó en nada menos que en 1989, con el caso Filesa. Y desde entonces, que han pasado pues, casi 30 años, esto va más. ¿Por qué? Porque ningún político de los 2 partidos fundamentales del bipartidismo han querido pararlo, sino al revés. Los han estado fomentando desde el mismo poder
Porque ahí está, por ejemplo, el ejemplo de dos expresidentes de Andalucía, presidentes de Andalucía, que están imputados por ladrones. Y me refiero al señor Griñán y al señor Chávez, que por cierto, que yo sepa, el PSOE no los ha expulsado del partido, cosa que aquí un estalinista sí hizo hace muy poco con un líder minero, simplemente porque le había abierto una investigación a Hacienda, que no juzgado, sino Hacienda. Lo expulsó del partido pasándose por el arco de triunfo los estatutos del propio Partido Socialista. En cambio, a Griñán y a Chávez, que yo sepa, el PSOE no los ha expulsado del partido. Bueno, como ven, podemos hablar largo y tendido del tema, ¿no? Hombre, yo creo que en eso tenemos un mal en España, que es que en el estado de las autonomías, para mí la vacuna principal contra este escándalo de corrupción siempre es el relevo en el poder. Cuando viene otro, que no te llevas bien con él, te llevas más bien mal, y puede abrir los cajones y mirar debajo de las alfombras a ver qué has dejado, te lo piensas. Es decir, cuando gobierna el PP y sabes que o en 4 años o en 8 años va a ganar el PSOE, será lo normal, pues uno se piensa esas cosas, ¿no? Porque al final... Pero en España el poder en las autonomías ha sido muy constante. En Asturias mismamente, menos el PP, media legislatura larga, fue todo. En Andalucía, todo el PSOE. En Valencia, casi siempre. En Madrid, casi siempre. Entonces, hay unas élites ahí que dicen, bueno, como mi padre fue presidente, yo soy presidente, mi hijo será presidente, somos intocables. Y somos intocables, podemos hacer cualquier cosa. Yo creo que en ese aspecto en España ha faltado mucha madurez política para castigar de verdad la corrupción. Y un señor o un partido que está implicado en casos de corrupción, aunque no sea en el juzgado, aunque no sea condenado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Andalucía, que casos de corrupción con los seres y con todo eso, está todo el partido metido ahí, aunque no se pueda condenar al partido ni a los actuales responsables y tal, vamos a ver, hora de hacer limpieza. Se vota, se pone a otro, se tira de la cadena y toda esta morralla, venga. Porque es la única forma, es una cosa muy saludable en democracia, ¿no? Me decía un viejo militante que la democracia no se constata cuando gobierna el que gana las elecciones. La democracia se constata cuando gobierna el que no gobernaba. Cuando gana las elecciones, el que no gobierna y sube al poder. Cuando hay alternancia en el poder, eso es democrático. Y no pasa nada, o sea, hay alternancia en el poder y no pasa nada, no se hunde el mundo, no pasa... Cuando se tiene miedo a que se hunda el mundo, si vienen los otros, uy, mal asunto. Hablando de alternancia, puesto que disponemos de muy poco tiempo en este programa, por desgracia, habrá que ir cambiando de tema. Y aunque me gustaría abrir para otro día el debate de ¿podemos asociar la corrupción al bipartidismo, en cierto sentido? Es decir, tenemos dos grandes partidos. Sí me gustaría hablar ahora de una noticia que salía hoy en la Nueva España, en la que nos contaban que las bases de Izquierda Unida, las que menos, o sea, las bases de Izquierda Unida son las que menos respaldan la coalición con Podemos. Entonces, me gustaría, plantear una pregunta. Primera pregunta para comenzar sobre este asunto. Verdaderamente, en este rechazo, fundamentalmente, ya lo vimos, de Llamazares a esta unión, ¿hay un motivo político, es decir, ideológico, o sencillamente un miedo a la desaparición de Izquierda Unida? Bueno, si abro yo creo que más que un miedo, lo que hay es temor de ciertas personas a perder el sillón. Así de sencillo, ¿no? Porque claro, llevan muchos años ocupando un sillón en Madrid o ahora en Asturias, y ese señor, las Llamazares, pues que no le va a decir que vuelva al Hospital General a ver pacientes. Porque cuando empezó a poner el primer curso de anatomía de una facultad que dejó, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, es un tema político y personal, por supuesto. Que las bases dicen una cosa, bueno, pero en este país, ¿a quién le preocupa las bases, ¿no? Dicen que Podemos hace muchas asambleas de estas abiertas, etcétera, etcétera, o consultas por internet,
Bueno, pero todo eso realmente sirve para algo. Yo creo que sirve para muy poco. En este país estamos acostumbrados a que las cúpulas son las que deciden, deciden siempre, de los viejos partidos y de los nuevos partidos. Y si no, ahí está el caso de Pablo Iglesias, que decide echar a un señor un buen día y poner a otro porque lo decide él. Y punto. Echa a uno y pone a Echenique. ¿Por qué? Porque le sale de las santas narices. Y consultó con las bases, por ejemplo. Entonces, eso es democracia. Cuando dicen, las bases. Bueno, las bases es muy sencillo hablar de las bases, pero vamos, las bases están ahí para lo que están, ¿no? Para votar cada 4 años y punto final, ¿no? Yo de momento no voy a pronunciar porque es mi primer programa, así que por favor que hable... No, yo creo que aquí Izquierda Unida tiene un dilema muy fuerte, aparte de implicaciones personales que las puede haber, pero tiene un problema muy fuerte, y es que cuando te unes a un partido así en coalición, con un electorado tan similar y una ideología bastante similar, el problema es cómo te separas en el futuro. ¿No te puedes separar? Pues lo tienes muy mal. ¿Y cómo te separas? Pues organizando bronca. O sea que si Izquierda Unida quiere seguir teniendo entidad, dentro de 3 años les veremos a broncas con los de Podemos. Yo hace poco, políticamente, hay que recordar el caso de Convergencia y Unió. Unió es un partido con muchísima más tradición que Convergencia, pero era el socio pequeño de la coalición. Se separaron y desaparecieron del mapa, completamente. Entonces yo creo que en eso habrá mucha gente en Izquierda Unida que diga, muy bien, ahora nos juntamos, ganamos no sé cuántos votos, que ya se verá, nos va muy bien, que ya se verá, pero ¿y a medio plazo? ¿Cómo justificamos el no seguir en coalición por los motivos que sea? Eso es un dilema muy fastidiado. Y yo creo que ahí Izquierda Unida sí desaparece. Si Podemos se organiza medianamente, no como ahora que está muy mal organizado, si Podemos se organiza medianamente como partido político, se come Izquierda Unida. Se come Izquierda Unida. Sí, porque no hay forma de separarse después. ¿Cómo te separas? ¿Cómo justificas separarte? Porque muchas veces se ha hablado de Podemos como un grupo casi de extrema izquierda, se han utilizado muchos términos, y sin embargo, en cuanto al programa, hay verdaderas diferencias con Izquierda Unida. ¿Verdad? A ver, evidentemente hay diferencias, pero ¿son 2 partidos tan diferentes? Bueno, en Podemos hay 2 tendencias que se tienen que poner de acuerdo en el reparto de poder todavía. Vamos, ponerse de acuerdo no, a ver cuánto coge cada uno a costa del otro. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Yo totalmente con Francisco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y es que, primero, Podemos es un grupo ahí heterogéneo donde hay 2, o yo creo que hasta 3, distintos grupos, totalmente enfrentados entre ellos, por supuesto, un moderado, uno centrista y uno estalinista a la izquierda, que no sé lo que es el señor Monedero. Y luego, volviendo a Izquierda Unida, yo creo efectivamente si se forman una coalición es muy posible que desaparezcan, pero es que la pregunta es, ¿pero es que existe Izquierda Unida? Pues claro, hablan siempre de 1 millón de votos. Bueno, para empezar no tuvieron 1 millón de votos, para empezar. Tuvieron exactamente 923.000. Los que nos dedicamos a historia y sabemos números, pues no, 1 millón no, 923.000, que no es lo mismo. Segundo, 2 diputados. Pero eso es que existen de milagro. Pero eso es que hasta si cualquier de esas las mareas nuevas y los no sé qué tal, el PNV tiene 6 veces más. Es decir, existen. ¿Que es injusto que tengan 2 diputados con 923.000 votos? Por supuesto, porque hay una ley electoral que les perjudica y una ley electoral que a mi juicio es totalmente antidemocrática. Pero es otra historia diferente, pero es la que es, ¿no? Entonces tienen 2 diputados, claro, frente a unos señores que tienen 69, pues una alianza, bueno, será ahí una cosita ahí al final que efectivamente va a acabar desapareciendo muy posiblemente. Y algunos, claro, algunos por motivos personales, considero, u otros a lo mejor por motivos políticamente muy honrados, ¿no? No querrán aliarse, formar esa coalición, porque se van a ver abocados a disolución, y como dice muy bien Alejandro, Francisco, el tema del ejemplo de Convergencia y Unión, efectivamente es así, ¿no? Efectivamente, Unión, bueno, pues desaparece, ¿no? El mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque era el socio minoritario y estos son 2 diputados, ¿no? Es la nada. Es la nada. Entonces la gente joven, yo tengo una relación con los alumnos constante, entonces, por ejemplo, yo puedo contar cómo de 50 alumnos
en un curso concreto que hace unos años no votaban, en diciembre votaron masivamente a Podemos. De esos 50, pues han votado 40 a Podemos. Y a Izquierda Unida, toda la gente que antes votaba, políticos que votaban a Izquierda Unida, han votado en bloque a Podemos, ¿no? Y eso la gente joven, que bueno, que ahora parece ser que en cambio las encuestas dicen que bueno, que están un poco desencantados y que va a bajar. Pero bueno, eso cualquiera sabe, ¿no? Esas cosas hasta el 20 de junio no se sabe, ¿no? Sí. Sí. No, que yo en eso sí creo que ahí se mira sobre todo intereses políticos de corto plazo, ¿no? Por eso a mí me parece que la militancia de Izquierda Unida, que se ha pronunciado hace poco y tal, esas cosas hay que mirarlas a medio plazo y hay que pensárselo mucho, porque te la juegas. En las anteriores elecciones, Pablo Iglesias no quiso saber nada de una coalición con Izquierda Unida porque tenía el partido todavía sin formar, tenía las cosas tal, y dice, si metemos aquí a Izquierda Unida con una estructura hecha con muchísimos años y la vieja disciplina del Partido Comunista, y bueno, pues a lo mejor en Madrid y en tal podemos hacer algo de resistencia, pero vamos, en el 90% de las localidades nos comen con patatas fritas, aunque nosotros seamos 40 y ellos 4. Ahora la cosa ha cambiado. Ya tenemos cargos electos en ayuntamientos, en tal, y ya tenemos una estructura de partido, ya hay gente cobrando y gente tal, y entonces, bueno, ahora vamos a repartir, a ver cómo hacemos una coalición y repartimos, sabiendo que nosotros tenemos 6 veces más votos que ellos, o sea, van a entrar aquí de monaguillos. Si se me permite una salvo el asesinato que va sobre la marcha, ¿no? Y es que, si os fijáis, hace un año Pablo Iglesias constantemente hablaba de la casta para arriba, la casta para abajo, la casta a la derecha e izquierda. No ha vuelto a hablar de la casta desde diciembre. No ha vuelto a decir ni una sola vez la casta. ¿Por qué? Porque él también ya es casta. Ni hablará ya de la casta. Claro, ya no habla de la casta. Y porque sabe, y ya se lo dijeron, que se va a tener que poner de acuerdo con el PSOE. Si quiere gobernar, claro, de presidente o de vicepresidente, claro, se tiene que poner de acuerdo con el PSOE. Y claro, no empieces insultando. Claro. A ver si me entiendes, que después te van a decir, oye, totalmente, lo que decías de esto, que sí. No, entonces ya lo de la casta no. Y lo de la casta antes lo decían por Izquierda Unida también, ¿eh? También, ¿no? Sí. La casta eran todos los partidos del arco parlamentario. Sí. Izquierda Unida, en la historia de la democracia española reciente, ha sido el bastón que necesitaba el PSOE cuando le ha hecho falta al PSOE. Cuando no le ha hecho falta ni de bastón. Entonces iba en el paquete. Y no, ya no se habla de la casta, ya ni amarraos. Bueno, siempre es común el cambio de discursos políticos, ¿no? Es algo bastante común, no solamente en la política española, en general, vamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, el cambio de discurso, pues le haces y empieza a surtir efecto a los 6 meses, ¿no? Un año, ya nadie se acuerda de lo que decía. Claro. Dice, yo en estos meses que hemos estado de negociaciones, a ver si hacían gobierno, mira, cuando salió el otro de la primera conversación con el PSOE, diciendo que el de vicepresidente, mira, estos son los ministros que tienes que nombrar, estos cual, no tiene ninguna gana de acuerdo, ninguna. ¿No ha habido una verdadera intención de formar acuerdo? ¿Nos quieren llevar otra vez a las urnas? Me parece que por parte de Podemos no. ¿Y los demás partidos políticos? Bueno, yo creo que el tema es que es muy complicado, muy complejo, evidentemente, ¿no? Es decir, Sánchez partió del supuesto de que él iba a ser presidente desde el primer momento, ¿no? Por ejemplo, el mismo día del día 20 de diciembre por la noche, después de la mayor derrota histórica del PSOE en la democracia española, apareció en Ferraz diciendo que había ganado las elecciones. Es una cosa realmente, no se sabía muy bien, se había tomado pastillas o estaba sin dormir el pobre, diciendo bobadas, ¿no? Pero fue lo que dijo y lo mantuvo desde entonces. Como el otro, el que está ausente, como solamente le marca por las mañanas, no se entera de la fiesta, y entonces no quiso formar gobierno ni intentarlo. El gallego. Y luego viene este, que claro, tiene una ansia de poder, una cosa realmente tremenda, y forma gobierno, o quiere formar gobierno. Pero es que los números no dan. Porque cuando teníamos 5 años nos enseñaron que 2 y 2 son 4, no son 5. Con lo cual no daban las números. Entonces, bueno, empieza, y encima, claro, como el Comité Federal le dijo que con Podemos ni hablar,
estuvo ahí haciendo magüistos por arriba y por abajo, y al final, bueno, se alía con Ciudadanos, que tiene 40, que bueno, que son 40, no son 140. Entonces las cifras no le dan. Y si no suma Podemos, pues no podía ser presidente, y lo intentó por activa y por pasiva, y al final, ¿qué sucedió? Que nos estuvieron todos engañando literalmente. Pero lo más grave del asunto no es que nos hayan engañado o intentando engañar, en el caso de, prefiero sobre todo a Sánchez, ¿no? Pero es que el problema es que según las encuestas, el día 26 de junio va a pasar casi exactamente lo mismo. Así que nos llegaremos a septiembre, octubre, y estaremos exactamente igual que estamos hoy a, no sé qué día es, de mayo del año en curso, ¿no? Es decir, hemos perdido 4 meses antes y ahora perderemos otros 4 meses. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política que en general, y excepto salvando honrosas excepciones, para el caso Rivera, yo tengo que confesar públicamente, lo digo, porque no tengo pelos en la lengua, yo voté a Rivera, voté a Ciudadanos y pienso volver a votar a Ciudadanos, por supuesto, que es el único partido decente de este país. Pero excepto Rivera y Ciudadanos, lo demás es todo, y lo voy a decir yo ahora, asumiendo terminología del señor Coletas, son la casta. Es lo que decimos en Asturias, gandalla. Creo que ha habido un posicionamiento claro. ¿Habrá otro? Pregunto. ¿Nos interesa? La sangre siempre interesa. A mí me gusta. A mí no me parece que estemos igual que hace 4 meses. Va a haber una diferencia sustancial. Y es que a nadie, cuando hace 4 meses salieron los resultados, pero bueno, uno empieza a echar cuentas y tal igual, cabe la posibilidad de repetir las elecciones. Cuando salgan los resultados, si son iguales, pues salen los mismos resultados, las mismas sumas, pero ya no cabe la posibilidad de repetir las elecciones. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Y los electores, los ciudadanos, justificaremos y no veremos tan mal cualquier pacto. Cosa que antes igual se ve muy mal. Por ejemplo, si el PSOE pacta con el PP un gobierno de gran coalición de no sé qué, no sé cuántas, pues diremos, joder, estos acaban pactando. Bueno, anda, déjales mejor, no vaya a ser que las convoquen otra vez. O sea que... Entonces, ahí hay una urgencia, ahí hay una necesidad de llegar a un pacto. Ya no es pactamos si quieres o si no quieres, no. No, se llega a un pacto. Y otra diferencia fundamental es que en la noche electoral, con esos resultados, por Pedro Sánchez no se daba un euro. Y ha tenido una estrategia muy buena con la ayuda indirecta de Rajoy, porque ha estado presente durante 4 meses en todos los telediarios y ha sabido hacerse la cabeza del PSOE. Cosa que antes la única cabeza que estaba por ahí pendiente de cortar era la suya. O sea, no es igual. Ahora ya es el líder del PSOE. Y antes, vamos, con esos resultados, que efectivamente eran los peores que habían conseguido, vamos, venga, eso es de presentar la dimisión en la noche electoral. Como ya hizo un antecesor suyo. Pero él tenía otros planes, es decir, no, a Rajoy tampoco le dan los números. Entonces voy a ver si protagonizo yo la vida política. Y el Rajoy se lo dejó en bandeja porque Rajoy, si no le dicen firma aquí, pues no sabe qué hacer. Pues bueno, pues mira, ¿no quieres? Ah, muy bien, me pongo yo. 2 meses los telediarios para mí. Bueno, yo creo que ese análisis que haces después del 26 de junio es correcto a nivel teórico, pero en la práctica yo creo que es inviable, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque mientras el PSOE esté acaudillado por Sánchez y el PP por Rajoy, Rajoy y Sánchez son incapaces personalmente de firmar ningún acuerdo. Distintos los partidos, pero mientras Sánchez sea secretario general del PSOE y el otro del PP, esos paisanos no van a poder firmar ningún pacto ni ahora, ni de tal, ni dentro de 20 años, porque yo creo que hay odio visceral entre ellos, sobre todo desde el famoso debate preelectoral de diciembre, ¿no? Donde uno de ellos insultó a otro, ¿no? Y eso no se los perdona, entre ellos no se los perdonan, ¿no? Aunque bueno, ahora uno de ellos de forma, bueno, ahora tarde mal y nunca ha pedido disculpas para reconocer su error de insultar en una democracia europea. Claro, esto no es una... Bueno, es cierto que a veces es una monarquía bananera, por supuesto, pero bueno, aparte de eso, esto no es América Latina. Entonces, afortunadamente todavía hay unos respetos que hay que mantener. En todos los países europeos se mantiene, excepto en España, cuando un señor insulta a otro
con tertulio en un debate aquella famosa noche llamándolo indecente, lo cual es una cosa realmente jamás había sucedido nada de esto en democracia española, jamás había sucedido hasta el insulto del señor impresentable denominado Sánchez a otro señor que no es santo de mi devoción para nada, que quede claro por si acaso, pero que no se puede insultar a la gente en un debate que estaba viendo millones y millones de personas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ellos dos, mientras estén acodillando a los dos partidos, una alianza, la gran coalición alemana, mientras ellos dos estén, imposible, absolutamente imposible. Distinto será si en ese mismo tiempo ambos partidos prescinden de esos dos sujetos, si los eliminan y ponen a gente normal y sensata a la cabeza. Entonces sí podrán llegar a una gran alianza. Pero mientras, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Como estamos acabando el programa, una última reflexión os voy a pedir a los dos, que es si os atrevéis a aventurar algún resultado de cara a las próximas elecciones. ¿Os atrevéis a decir algo? Yo creo que se van a cumplir las encuestas que se están dando. Muy poca variación, el PP mantendrá su voto fiel que tiene, Ciudadanos subirá un poco, Izquierda Unida, Podemos, yo creo que no superará al PSOE. Por poco o por mucho, no lo sé, pero yo creo que los resultados están ahí, porque es muy difícil, el cambio de voto en los electores españoles es muy difícil. Parece que de chaval a los 18 años fuiste con ilusión a la primera votación y te casaste con el partido. Como no desaparezca el partido por bancarrota, ahí estás para toda la vida. Yo estoy de acuerdo con Francisco totalmente. Yo creo que va a haber unas variaciones mínimas, subirán 2 o 3 o bajarán 2 o 3, muy poquito, y quedará todo igual. Yo creo que lo único que va a subir bastante, vamos, las encuestas dicen entre 8 y 10 será Ciudadanos, pero 8 y 10, pero ninguna cosa de otro mundo. Y quizá también Podemos bajará un poquito, posiblemente, a pesar del voto de Izquierda Unida, si al final van juntos, con lo cual, a la hora de las coaliciones, que es lo importante, porque nadie va a sacar mayoría absoluta, por supuesto, vamos a estar en las mismas, ¿no? Ya digo, con un poco de unas variaciones mínimas, pero al final, lo que son las alianzas posibles, porque claro, hay que sumar los números, vamos a quedar muy, muy, muy semejantes, ¿no? Pues llegados a este punto, y aunque me ha sabido poco, muchas gracias por haber venido, a los dos, y espero veros próximamente. Y en fin, a ustedes que están en casa, parece que la conclusión de hoy es que los españoles nos casamos con un partido político y vivimos en sagrado matrimonio toda la vida. Es bastante peculiar. Nunca había oído algo así. La reflexión se la dejo a ustedes en su casa. Y por lo demás, buenas noches. Espero verles el lunes. Ha sido el primer programa. No me he muerto de lipotimia, me he ido tan mal. Así que gracias y buenas noches.